antes del 11 de septiembre. Bueno, desde esa celebración inmediata al día de hoy tenemos mucho que conversar, ¿no es verdad? Porque 35 años. Efectivamente. 35 años. Ustedes ya son abuelos, ¿no? Sí, no más eso. Y viven viva en familia, ¿no? Y conocen muchos familiares también de detenidos, pero esta vez de militares detenidos. Y su agrupación, entiendo, la Cruzada por la Reconciliación Nacional, tiene por objetivo primero el apoyo a estos militares. Vamos a llegar al por qué ustedes lo apoyan tanto y por qué están detenidos hoy día, ¿no es cierto? ¿Qué es el que ha pasado en nuestra convivencia desde el momento de la celebración hasta que ahora se encuentran detenidos? Nosotros como iglesia hemos buscado hacernos cargo de muchas cosas en este periodo. Hemos tratado de buscar la reconciliación. Yo me acuerdo que para el referéndum del sí o el no, la BBC de Londres me llamó, hoy va a correr sangre en las calles, decían. Yo decía, no, porque en mi iglesia hoy tengo a personas de ambos lados, que son ex miembros de la ex DINA, como también ex miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ambos miembros de mi congregación, que van a tomar una santa cena juntos, y hoy vamos a orar por la reconciliación en Chile. Todo esto, queridos amigos, es lo que quisiera conversar ahora. ¿Cómo lo ven ustedes? Déjenme invitarles a ver una encuesta callejera para ver cómo ven los chilenos, hoy, cuál es la memoria colectiva de todo aquello, y si es que creen que los militares involucrados en temas de violación de los derechos humanos han sido tratados justamente o no. Creo que por la parte castrense han estado bastante cautos. No, habría que ver cada caso. Pueden ser justos, pueden ser... No, habría que ver el caso concreto. Pero en general, sí creo que hay algunos casos que operan la audiencia de vida. Sobre todo los casos de mandos medios, mandos... Ahí debería operar la audiencia de vida. Pero los que dieron la orden deberían ser responsables. Hay algunos, obviamente, que han sido juzgados y rebajados en su rango. Pero yo creo que aún faltan algunos y que están ahí. Respecto de justicia e injusticia es algo que no puedo definir claramente yo. Lo que es seguro es que alguien mató a alguien o alguien desapareció a alguien. Y si aplico la lógica debiera responder por eso. Se hace demasiado show y no hay un juzgamiento real de la participación de los militares. No, yo creo que están siendo tratados injustamente. Debieran haber sido más duros con ellos. O sea, yo creo que están pagando un poco por lo que hicieron. O sea, yo creo que la historia los va a premiar, los va a condenar, todo depende de la opinión de cada ser humano, ¿ya? O sea, si uno es cristiano y cree en Dios, yo creo que hay justicia divina. La memoria colectiva de Chile, llaman el pago de Chile a veces, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué será que aún se ve que justicia a los militares es en este momento procedente, ¿no es cierto? ¿Cómo responden ustedes a lo que estaban hablando recién? Personas del público que tienen estas impresiones, muchas veces no vivieron los hechos, pero aún tienen esta impresión. Me llama la atención lo que manifestó alguien del público y dice, bueno, alguien mató, alguien murió, alguien hizo desaparecer. Sí. Son hechos concretos, son hechos reales, que los lamentamos profundamente. Es mi opinión personal. Sí. Una situación que idealmente no hubiera sucedido. Sin embargo, no fuimos nosotros los que gestionamos las circunstancias que llevaron a este proceso. Es un proceso complejo, es un proceso muy duro, es un proceso que sucedió hace 35 años. Sí. Yo le diría a la gente en general, esto pasó hace 35 años, cuando era otro mundo. Sí. Recién hace 19 años cayó el muro de Berlín. Sí. Hace 35 años estábamos en un mundo bipolar. Sí. Era la Unión Soviética contra el Occidente. Estábamos viviendo una situación distante. Le diría a los jóvenes, en esa época no habían televisores a color, claro, no habían celulares, sí, no habían computadores.
Lo que sucedía en otra parte del mundo se sabía mucho tiempo después. Sí, okay. En provincia se sabían las noticias a la semana después que pasaban las cosas. Entonces, es un mundo distinto. Yeah. Salir de ese contexto y mirarlo con los ojos de hoy, del año 2008, es, por decirlo menos, muy parcial. Yeah. Muy parcial. Y a lo anterior yo le agregaría el hecho de que había una campaña comunicacional, pero horrorosa, en contra de las Fuerzas Armadas. Campaña que ha estado precisamente orientada a hacer aparecer a los militares como los malos de la película. Yeah. Pareciera que este país nació el 11 de septiembre de 1973. Jamás he visto yo por la televisión una sola imagen siquiera que muestre cómo era lo que pasaba durante el gobierno del señor Allende. Yeah. Nunca. Las colas, el desabastecimiento, las marchas de los, ¿cómo se llama?, de los movimientos subversivos armados con palos y cascos por la calle. No sé, todo ese tipo de cosas nunca aparecen, eso nunca se muestran. Un olvido colectivo. Olvido colectivo sobre esa área. Yeah. Por desgracia para ellos el tiempo le corre a favor. Yeah. Porque si sacamos la cuenta, los que vivimos esos 35 años atrás, ya somos muchos menos en este país que los que éramos en esa época. Por lo cual, ¿no es cierto?, seguramente no debemos darle más de unos 3,5 millones, 4 millones de chilenos que vivieron esa época. El resto solo lo saben de oída y a través de lo que le entregan los medios de comunicación. No tienen otra. ¿Ustedes creen que se violaron derechos humanos, para usar la frase, tanto se ha usado, en Chile en ese periodo? ¿Fue algo necesario o no? ¿Fueron abusos? Con el pasar del tiempo, mirando hacia atrás, y han dicho, lo lamentan mucho. Usted dijo recién, brigadier, que no había otra alternativa. Fue tal el quiebre en Chile institucional, de tal manera que no había otra forma de enfrentar estas cosas. De hecho, como 3 preguntas en una ahí. Pero ¿creen ustedes que efectivamente este quiebre fue necesario? ¿Pudo haberse hecho de otra manera? Yo personalmente creo que el quiebre era inevitable. La sociedad chilena había sido llevada a esa situación, fundamentalmente por el orden político. Las fuerzas políticas, en una contraposición absolutamente irreconciliable, donde se negaban un bando al otro la sal y el agua, donde se perseguían mutuamente unos a otros, y esa es la realidad. Donde ya se había llegado incluso al enfrentamiento dentro de las propias familias. Familias que se rompían, ¿no es cierto?, sus lazos familiares porque ya, ¿no es cierto?, tenían ideas totalmente contrapuestas y ni siquiera eran capaces de aceptar de que el otro pensara diferente. Si a eso le agregamos que existían dentro del país armas que habían, ¿no es cierto?, que tenían la gente de la Unidad Popular, el desarrollo de movimientos subversivos que habían desarrollado ya acciones terroristas de importancia, ¿no es cierto?, era inevitable. No se me ocurre a mí que otra salida podría haber habido, salvo correr un riesgo mayor que el haber llegado a una guerra civil. Sería ingenuo pensar que si hubiese llegado a un totalitarismo de izquierda en Chile, se hubiese comportado de una forma diferente a los otros totalitarismos en China, en Rusia, Cuba. Y por lo tanto me pregunto si es que no habría que preguntarse un poco también si es que las violaciones de derechos humanos no hubiesen sido mucho peores. Lo pregunto, no sé qué piensan ustedes. Alfredo, hace 1 mes y medio atrás, 2 meses, hablé con un parlamentario de origen del Partido Comunista, conversando sobre este tema, muy abierto, con una apertura muy especial. Y me manifestó en un momento muy íntimo, dice, menos mal que ganaron ustedes. Porque al ganar ustedes, los muertos fueron solo 2.000 o 3.000. Si nosotros hubiésemos seguido en ese camino, no tendríamos números. Mi general, yo he escuchado que he tenido varias conversaciones como esas, y cada vez más descubro que hay una apertura a una nueva postura en Chile, ojalá que la haya, que llamamos reconciliación. Ustedes dijeron recién, esta fue una postura irreconciliable la que se dio en Chile. Era necesario, por lo tanto, una cirugía drástica. Los militares nos hicimos cargo de aquello.